Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles que nos acompañen, darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Como de costumbre, estudiamos las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, las principales, las más sobresalientes, y vemos su cumplimiento en los hechos, las enseñanzas de Jesús el Nazareno. En esta ocasión continuaremos con el estudio que nos precedió acerca de San Juan capítulo 6, pero antes vayamos a refrescarnos con algunos textos importantes que muestran que el Señor hablaría en parábolas cosas muy profundas y ocultas que no son fáciles de discernir. Vamos entonces al Salmo 78, versículo 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. También Jeremías 33, 6. El texto es 33:3, allí leemos: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miremos el cumplimiento de estas porciones en Mateo capítulo 13, versículos 33 y 34. Otra parábola les dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Así es como avanzan las parábolas, y a continuación entonces la razón de las parábolas. Todo esto habló Jesús en parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En el caso que vamos a estudiar, miraremos la razón de por qué hacían falta parábolas. Miremos cómo lo explica también el capítulo 13 de Mateo, pero desde el versículo 13 en adelante, cuando se habla de la mente obtusa, cerrada, engrosada por el pecado, que hace que no se perciban ni siquiera las parábolas. Por eso les hablo por parábolas, dice el maestro, porque viendo ellos no ven, oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que decía: de oído oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Hay algo en el corazón de esa gente. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Vamos a mirar entonces en San Juan capítulo 6, retomamos lo que se miró en la edición anterior, desde el versículo 51, vamos a mirar con más detalles la culminación de lo que Jesús venía diciendo, que debían comer el pan y luego lo transforma en carne, para asombro, rechazo, repugnancia de los oyentes. Vamos entonces, San Juan capítulo 6, muy bien, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne,
la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahora entonces el asombro de los oyentes. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. A partir de acá, amigos, vamos a examinar lo que continúa de este relato, que en verdad es asombroso que Jesús se expresara en esos términos. Habíamos comentado lo repugnante que es el consumo de carne, la experiencia que tuvieron aquellos sobrevivientes de los Andes, aquel grupo de rugbyistas uruguayos que pasando por Argentina y especialmente la cordillera de los Andes, tuvieron ese fatídico accidente en octubre del año 1972. Siendo 45 los ocupantes del avión, murieron todos menos 18 personas que lograron sobrevivir, de las cuales 2 más murieron en los 72 días muy duros que vivieron en medio del frío, de los hielos blancos de las montañas. No había nada que pudiera mostrarles algún signo de rescate. Aviones que pasaban por arriba buscándolos de parte de los amigos y parientes, no veían nada allí en medio de lo blanco de las cordilleras de los Andes. Algunos de ellos que había logrado componer una radio y sintonizado con noticias de la ciudad, oyó que abandonaban la búsqueda después de tantos días porque no habían encontrado ningún rastro de esta gente. Y así pasaron desanimados estos jóvenes hasta que uno de ellos, repuesto de un estado de coma, toma la iniciativa de movilizarse en más de una ocasión con un compañero, hasta que al cabo de los 72 días llega a una población o a lugares donde había civilización. Y un aparcero, un vaquiano del lugar, los miró y entonces asombrado que estos jóvenes salieran del medio del desierto, del hielo. Allí aparecían ellos y fueron rescatados estos 2 jóvenes y traída entonces luego todos aviones y helicópteros para poder rescatarlos. Una hazaña terrible, pero lo interesante de esta historia es cuando decidieron comer carne humana para sobrevivir. Y entonces causó un impacto allí mediático en aquel tiempo, cuando todos los medios daban cuenta de cómo habían sobrevivido. Para asombro de muchos, contrariedad de otros, especialmente los dirigentes de las iglesias que no aprobaban semejante comportamiento de comer carne humana para sobrevivir, tanto que uno de ellos decidió no hacerlo, uno de apellido Numa, y entonces como consecuencia él falleció. El punto acá, moral, que no es el tema de hoy, es si era correcto comer carne o no. Lo que importa es, en este estudio, es que la impresión que causa el comer carne para sobrevivir. En el caso de Jesús, que es el tema que nos importa en este estudio, Jesús está imponiendo, si no coméis la carne y la sangre del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. Vamos a repasar entonces ese texto. Habíamos arrancado con el versículo 51, luego el asombro de los oyentes, y entonces a continuación Jesús que, como decimos, aprieta más el acelerador, o sea, va a ir más directo al grano para ser muy enfático en lo que ellos ellos creerán que se trata de canibalismo o antropofagia. Miremos los textos. Jesús, de cierto, les dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fijémonos como a continuación cada vez se enfatiza más. Él no pide disculpas ni trata de atenuar el mensaje. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, que también había descendido del cielo, pero ellos murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Notemos que Jesús cada vez es enfático, enseñando que había que comerlo a él y da las figuras de un pan, aún de carne o aún de sangre, pero que había que comerlo. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, estas cosas, muchos de sus discípulos
no de los 12, se llama así a los simpatizantes, aquellos judíos que habían creído, que lo acompañaban. Pero mucha de esa gente dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, reitero, no los 12, porque luego van a ser confrontados más adelante, sabiendo que ellos murmuraban de esto, les decía, ¿acaso esto os ofende? Pues, ¿qué sería si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Aquí, amigos, hay un detalle que es muy importante. Jesús les está diciendo que si estas expresiones que él pronunciaba les estaba ofendiendo, ¿qué sería si vieran mayores cosas? La mente de ellos todavía no estaba preparada para recibir los mensajes que Jesús les estaba dando. Al decir el maestro, esto les ofende, el hecho de que yo les pedí que coman mi carne, beban mi sangre, ustedes no lo pueden tolerar. ¿Qué sería? Y aquí viene el punto. ¿Qué sería qué cosa? Si me vierais subir, eso vamos a leer ahora. Esto es levitar. Efectivamente, cuando Jesús dejó la tierra, él levitó. Es decir, lo vieron subir. Para quienes lo amaban, era asombroso. Y el gozo de poder retenerlo o hacer que él regrese. Es típico de una persona que ama. Pero aquellos que dudan, que no se han entregado, verlo levitar, verlo subir, sería semejante a una acción diabólica. Vamos a ver entonces cómo lo expresa el maestro en San Juan capítulo 6, los versículos que estábamos leyendo. Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Reitero, parecería levitar, subir. Y así fue, cuando él fue subiendo. Nos acordamos del texto, que se reunieron los discípulos, allí en Hechos capítulo 1. Y Jesús pronunciaba las últimas palabras cuando lo vieron subir. Fue tomado de ellos y lo veían subir y cada vez se elevaba más para irse al cielo. En eso aparecen dos ángeles vestidos de blanco y ellos le preguntan, varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, así vendrá. Ese es el mensaje que daban los ángeles, un mensaje de aliento, que el Maestro volvería para reunirlos consigo. Miremos acá, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. A eso se refería Jesús. ¿Qué sería si ustedes me vieran levitar o subir? Ustedes se escandalizarían, en tanto no creyeran en el Maestro, formaban parte del grupo de los enemigos, de aquellos que siembran cizaña, desconfianza. Pero aquellos que amaban a Jesús se gozaban mirando semejante evento, como leemos ahora. Fue llevado y alzado, y fue quitado de sus ojos. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En eso aparecen dos varones vestidos de blanco. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Eran ángeles. Los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. A eso se refiere Jesús cuando había dicho en San Juan 6, ¿qué sería si me vierais levitar, si me vierais subir? O sea, no estaban preparados. Ahí entendemos entonces el propósito de las parábolas. Que Jesús les enseñaba en parábolas, ¿por qué? Porque viendo no ven, oyendo no oyen, no entienden, no perciben, porque oyen con sus oídos pesadamente, sus ojos embotagados, que no logran apreciar las verdades. Y Jesús está enseñando una verdad que es la que queremos compartir ahora, que había que comer su carne y su sangre, de otro modo no se tenía vida en ellos. Leamos todavía más el texto de San Juan, capítulo 6. Fíjese, amigos, ahora Jesús aclara qué significaba comer la carne y la sangre. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que había que comer. Jesús utilizó la parábola de la carne y la sangre, o aún del pan que bajó del cielo, que había que comerlo. Pero no había propósito, no había caso de comer la carne literalmente, como entendían los judíos, de un caso de canibalismo, antropofagia, como ocurrió allí en las cordilleras de los Andes, en el caso del accidente que comentamos,
cuando los rugbyistas, los jóvenes rugbyistas uruguayos se accidentaron y por necesidad tuvieron que comer carne humana. Aquí Jesús utiliza el ejemplo de comer carne, que es comerle a Él sus palabras, no solamente sus palabras. Fíjense que el texto nos va a decir que son espíritu y son vida. Leemos otra vez San Juan 6:33. El espíritu es el que da vida. La carne y la sangre, agregamos, para nada aprovecha si alguien pretende comer carne o sangre. Las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y son vida. Noten entonces que son las palabras las que hay que comer, pero Jesús utiliza la figura de la carne y la sangre. Esto significa, amigos, que cuando Jesús enseña, cuando se mueve, cuando dialoga, amonesta, todo lo que Él es e hizo representa carne que hay que comer. Esto nos muestra a Jesús como el perfecto ejemplo al cual imitar. Él es el modelo. Y por lo tanto, comerle a Él, decía el texto allí, el espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha. Las palabras son espíritu que dan vida. Entonces, comer sus palabras, agregamos, comer sus acciones, comer su enseñanza, todo ello significa comerlo a Cristo, absorberlo, de modo que entre espiritualmente en el torrente sanguíneo, en el oxígeno. Allí todo lo que nosotros consumimos de Cristo es espíritu y es vida también. Vamos a dar algunos ejemplos para mostrar qué significa comer a Cristo y que eso da vida. Es el caso de ejemplos de movimientos que Él tiene y que nosotros debiéramos comerle para tener vida. ¿Cómo actuó Jesús en la mesa en que cenaban los discípulos sabiendo que había un traidor? ¿Cómo actuaríamos nosotros? El texto nos va a decir, aún en capítulo 6 de San Juan, miremoslo, Jesús siempre supo quién iba a ser su traidor. Esto nos lo va a decir San Juan 6. Leamos el versículo 64, el siguiente del último que leíamos. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y aún quién lo había de entregar. Él lo sabía. La pregunta es, si Él lo sabía, ¿cómo actuó para darnos ejemplo? ¿Cómo actuaríamos nosotros frente a alguien que sabemos que nos va a traicionar? ¿No recurriríamos a las artes humanas, la denuncia, el sarcasmo en algún caso, el desenmascararlo para que todos vean, miren quién es este que me quería traicionar? Jesús no hizo eso, sino que dio oportunidad para que se arrepienta, para que Él pueda cubrirse, el individuo, Jesús sabiéndolo, para que el hombre aprecie el amor del Salvador y busque salvación en Él. Esto nos muestra que el trato de Jesús que tuvo para con los pecadores es un trato superior a la media humana. Nosotros más bien, cuando nos encontramos en situaciones similares, posiblemente agrediríamos, seríamos sarcásticos, insolentes quizás, pedantes, para revelar aquí al culpable. El texto acá nos dice que Él sabía desde el principio, tanto que en la cena, cuando distribuyó el pan, cada uno, le dice a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y Judas salió, el texto nos va a decir que Satanás se le metió adentro. Pero los discípulos creían que Jesús le había dado una orden de juntar comida, lo que tenga que hacer, hazlo. Y se fue Judas. Y como era el que llevaba la tesorería de la bolsa, pues suponían los amigos que Jesús le había encargado una obra como tesorero para recaudar fondos. Nada más lejos de la verdad. El Señor sabía la obra del traidor. La pregunta es, ¿cómo actuó Él? ¿Cómo deberíamos actuar nosotros? Eso es comer la carne, beber la sangre, imitarlo. Amigos, quizás nos cuesta. Somos un poquito temperamentales o violentos. Deseamos que la persona sufra porque es menester que pague la traición que está haciendo. Y nosotros, sabiendo de la traición, nos vamos a encargar de que quede bien en evidencia contra todos. ¿Hizo así el maestro? Ese es el punto.
Eso es comer la carne, beber la sangre. Vamos a ver otro ejemplo. En San Lucas capítulo 7, desde el versículo 36. Una historia conocida de aquel dueño de la casa, Simón, que había sido leproso anteriormente, ahora curado, le ofrece una cena al maestro, cena que se estropea por la aparición de una prostituta famosa en el pueblo, la que hoy llamamos María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y aparece la mujer allí en una escena desagradable, allí arrodillándose, besando los pies del maestro. Y Simón, que tiene muchos malos pensamientos. A ver, miremos la historia. Les quiero señalar acá un detalle. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Allí parecía que Simón se chasqueaba de Jesús porque ignoraba qué clase de mujer era. Y es todo lo contrario, el maestro sabía quién era y sabía quién era el culpable de la postración de esa mujer, de la ruina de esa mujer. Por lo cual trae a continuación esa parábola que miramos ahora. Respondiendo Jesús a Simón le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. El dueño de casa responde: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Ya que uno tenía mucha deuda, 500, el otro tenía menor deuda, 50. Responde Simón: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús dice: rectamente has juzgado. Y a partir de aquí aparece algo extraño en el relato. Vuelto a la mujer, le dice a Simón, y esto va a ser una constante, y es un diálogo entre 3 personas. Jesús conduce el diálogo. Él leyó la mente de Simón y trae esta ilustración de los 2 deudores, mostrando que uno de ellos es uno de los 2 deudores. La pregunta es: ¿será Simón el de la mayor deuda, 500 denarios? ¿O será la pecadora, la que debe mucho, porque es la que anduvo con 7 hombres, 7 demonios? Ella se pescó ese caso de enfermedad. Los demonios no la dejaban por lo prostituta que era. Por lo tanto, la deuda que ella tenía era quizás la de 500 denarios, mientras que Simón, que es el hombre fariseo, un hombre que trata de cumplir con los mandamientos de la ley, podría ser el deudor de 10 denarios, es decir, o de 50 denarios, 500 mucho, 50 poco. Y sin embargo Jesús los engloba a los 2, tiene un diálogo que nadie sabe, excepto los 2. Y sin embargo allí Jesús se manifiesta perdonando a ambos, y particularmente al agresor que había provocado la ruina de la mujer, ya que ambos vivían en Betania. El texto nos dice que ambos eran vecinos de Betania. Un texto adicional, aunque no está en la Biblia, de una buena escritora, nos dice que aún Lázaro estaba sentado a la mesa en ese domicilio, recién resucitado, y estaba en la mesa de su tío, así que Simón sería el tío. Lo cierto es que hay tal situación en el relato en sí que muestra que uno y otro representan a los respectivos deudores hacia el acreedor. ¿Será que este con 500 representa a Simón o a María? ¿O este otro que debe 50 representa a Simón o a María? ¿Cuál es cuál? Y lo que importa acá es que Jesús tuvo paciencia con ambos, los amó a ambos, los cubrió. Y entonces a ello apunta la profecía, que comer las palabras de Jesús es actuar como Él hizo. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Fíjense un ejemplo, los insultos dirigidos a Jesús. Lo cuenta San Juan 8, 41 y 48. ¿Cómo actuaríamos nosotros si alguien nos insulta? Más si invoca a la madre, hijo de... y ya sabemos el resto.
¿Cómo actúa Jesús? Eso es imitarlo, eso es comerle la carne y la sangre. Miremoslo en los dos ejemplos de San Juan 8:41 y 8:48. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, hijo de una prostituta, hijo de P. ¿Captamos? Ese es el insulto que están dando. A un padre tenemos que es Dios, ya que era conocido que José no era el padre, que María había estado embarazada ya, hasta que luego el matrimonio se junta. Entonces, ¿de quién concibió María? Y la tradición judía señala que ella se arruinó con algún soldado asentado en aquel tiempo, así como colonia, en esos alrededores de Belén. ¿Sí? Son ideas judías. Lo que importa es que María tuvo un mensaje de Dios, se ordenó que ella fuera el vientre que concibiera al Hijo, luego lo criaría ella, y luego el Mesías se dedicaría ungido por Dios para hacer las cosas que Dios quería que el Cristo hiciera. Esto nos muestra entonces que el Cristo hace cosas y Él quiere que sus seguidores lo imiten, hagan exactamente como Él hizo. Hay partes que quizás nos costaría mucho, como en San Juan 5. Te pegan en una mejilla, ponle también la otra. Te quieren quitar el saco, dale toda la camisa también. Te piden te obligan a ir una milla, regálale la otra milla también. Esa es la actitud de Jesús. La pregunta es, ¿imitaremos ese comportamiento? Si no lo hacemos, acordémonos que el Maestro dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida, está muerto. Por eso el Señor quiere que lo conozcamos a Él, lo imitemos, hagamos como hizo el Maestro, para que tengamos vida, protección acá en la tierra. Aunque parezca increíble, los ángeles protegen a sus hijos, pero muchas veces los hijos tienen que atravesar pruebas para darse cuenta de la necesidad de postrarse ante el Creador, de depender de Él. Así vemos historias que van probando el acerto que leíamos en el versículo 63. Leámoslo otra vez, San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ese Espíritu que da vida. Bien, amigos, en el versículo 64 aparece algo que es triste, y es que Jesús sabe quiénes son los traidores. Primeramente Judas, pero muchos de los simpatizantes que están oyendo, ellos gritarán después a los principales sacerdotes, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Jesús está delante de ellos, tratando de ganarlos. Eso es imitar al Maestro, eso es comerle la carne, beberle la sangre, de modo que el Cristo quede incorporado en el corazón, porque hemos asumido su enseñanza, sus consejos. Miremoslo cómo lo va a expresar allí en el Evangelio según San Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y especialmente quién lo había de entregar. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ahí está el punto, que no son los 12, ahora vamos a mirar, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto hacía al Maestro dolerle intensamente la incomprensión, el rechazo de aquellos por los cuales él vino a salvarlos. ¿Qué ocurre entonces? Miremos al Maestro, se le están desertando, se están yendo. Ahora sí, encara a los 12. Miremos la pregunta. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro responde sabiamente, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos a ir? O sea, Maestro, no logro entenderte, comerte la carne, beber la sangre, me repugna. No sé qué es, pero ¿a dónde más puedo ir? Entonces, eso es ceder la voluntad al Maestro, para que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos por nosotros mismos. Al entregarnos a Él, el Maestro va a actuar de la forma más maravillosa para edificar un carácter. Eso es comerle la carne, beber la sangre.
parece que suena a canibalismo, es imitar profundamente las enseñanzas del Cristo. ¿Vamos entendiendo entonces? Miremos cómo avanza todavía el desenlace de la historia. Allí cuando Simón Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo sigue? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, amigos, hasta aquí estamos mirando esta historia. Y vamos a todavía avanzar un poco más acerca del significado de la parábola. ¿Qué significa, pues, comerle la carne, beberle la sangre al Cristo? Que quien no come la carne o bebe su sangre no tiene vida. Esta enseñanza quedó ilustrada en la Santa Cena cuando Él dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y entonces en forma simbólica se entrega un trozo de pan a cada cual, y entonces eso representa, por la promesa de Jesús, esto haced todas las veces que comieres de este pan. Y es preparar un pedazo, un trozo común de pan, pero por la oración y la compañía de todos los que van a ofrendar, los que van a ofrecer el sacrificio. Se hace la oración esperando que Dios conceda el milagro, de que eso tenga significado, aunque no parezca una carne de Jesús o una sangre, sino que es un símbolo. Pero el símbolo, al ingerirlo, ahí entendemos que entró todo el conocimiento, o quiere entrar el conocimiento de Jesús, su voluntad, sus leyes, incorporarlos, incrustarlos. Eso es comer la carne, beber la sangre. La pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a comer esa carne o beber esa sangre? Miremos todavía, quedamos en el 69, vamos a mirar 70 y 71. Había gente que no creía en lo que Jesús les estaba diciendo. Miremoslo. Jesús les respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Si él sabía que era diablo, ¿cómo actuó con él? Con respeto. No lo insultó, no lo humilló, no le dio herramientas, instrumentos para que Judas se autojustificara en la traición que le hizo después, de venderlo por 30 vulgares monedas de plata. Jesús actuaba de modo que no le entregaba ninguna pista a su compañero, en este caso Judas, para que él se valiera de algún comportamiento de Jesús para justificar la traición. No, Jesús sabía esto, no le daba ocasión. Así tenemos que actuar nosotros también. Eso es comer la carne. ¿Qué haríamos, amigos? ¿Comeremos esa carne? ¿Viviremos el mandato como el Señor nos dijo? ¿Querremos comer ese pan del cielo, que es la misma palabra de Dios personificada en Cristo Jesús? Este es el gran desafío que Dios nos está haciendo ahora, al conocer esta parábola. Otra vez recordamos, yo soy el pan del cielo que bajó a este mundo. El que come de este pan tendrá vida eterna. Por lo tanto, comer el pan es comer su enseñanza, incorporarla. Así como cuando comemos algo, allí todos los nutrientes de esa comida pasan por el torrente sanguíneo, es exprimido, se distribuye y entra la vida gracias a esa comida que hemos comido. ¿Cuánto más la comida de Jesús? Las palabras darán vida a nuestro espíritu. Miremos ahora en San Juan capítulo 14, cómo Jesús anima a decir que lo que yo he hecho, ustedes también lo van a hacer. Y significa eso que hasta podemos resucitar muertos. Todo eso implica. Lo que hizo Jesús, el creyente lo puede hacer porque Jesús se va al Padre, dice el texto, a interceder. Miremoslo en San Juan, capítulo 14. Versículo 6 en adelante. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y ya lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido a mí, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Venme a mí, así es el Padre como soy yo. Tremenda afirmación de un ser humano. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y va a interceder. Y nos quedamos con este versículo, este es el que queríamos señalar. El comer la carne, beber la sangre de Jesús, aún lo capacita para hacer las obras que Él dijo que el creyente puede hacer, y aún mayores. Fijémonos que el texto nos dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las va a hacer también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre a interceder. Mayores como en cantidad. Mostrar que el Señor es el dueño y el creyente puede hacer, porque el Maestro lo ordenó. Es el caso de oraciones por enfermedades terminales. Aquí en el estudio nos gozamos cuando escuchamos informes de casos de gente que padecía un cáncer terminal. Hicieron oración. A los días se saben los resultados, no hay cáncer. Pero ¿cómo es posible que se dé vuelta el curso normal de las enfermedades? Bueno, para Dios no hay nada imposible, dijo Jesús. Entonces, si es posible para el Señor detener una enfermedad para que no avance y aún eliminar la enfermedad, para el Maestro todo es posible. Él tiene poder para hacerlo. Y sin embargo, quiere que el creyente ejerza su propio poder, su confianza, para que Jesús pueda decir, las obras que yo hago, Él las hace y las va a hacer mayores, porque yo me voy al Padre para ser su intercesor. Oh amigos, cuánto que nosotros necesitamos, otra vez, comer la carne, beber la sangre. Vamos a mirar ahora el significado de estas palabras cuando llegó propiamente la Santa Cena. Allí, en reunión solemne, después de lo cual, según la cronología, la historia de los judíos, se celebraban anualmente esa reunión de la Pascua, se llama así, que es que había que comer un cordero, en este caso es el sacrificio que se pone en la mesa cuando es con panes ácimos, que significa algo, y la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, siempre en términos espirituales. Y entonces comemos la carne espiritual, esto es Cristo, y bebemos su sangre. Estos son los textos que nos están diciendo. Pero miremoslo desde el ángulo de la Santa Cena. 1 de Corintios, capítulo 11. Abramos pues. Desde el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. ¿Nos acordamos de la parábola de Juan 6? Que cuando Jesús enseñó, si no coméis mi carne, mi sangre o mi cuerpo, no tenéis vida. Acá miramos que a través del símbolo Jesús también quiere comunicarse. Cuando decía, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en recuerdo de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria o en recuerdo de mí. Y allí esa copa que contiene vino. Ese vino refleja el carácter de Cristo, pero un vino diferente, dulce, fresco, lo que sería el mosto. No el vino vulgar que se procesó y allí de las distelerías aparecen aguardientes o bebidas alcohólicas. Y alguien diría, pero si Jesús se representó con el vino y hay que tomar vino. No, el Maestro usó la figura de la carne y la figura del vino, que es lo que hay en nuestro cuerpo, carne, sangre, y que hay que comer o beber. Y entonces textos como Amós, Jeremías, hay varios,
que muestran que se puede hacer propio el consumo de esa carne, de esa sangre, tenerlo propio en el corazón. Miremos el caso de Jeremías capítulo 20. Este es un ejemplo de cómo había penetrado la palabra de Dios, había comido la palabra y lo convertía en un hombre distinto. Esto lo señala capítulo 20 de Jeremías. Abrimos pues. Desde el versículo 7 en adelante. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, a cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y yo dije, no me acordaré más de él, o sea, no quiero predicar más. No hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Notamos, esto es comer la carne, beber la sangre. Allí había algo adentro que lo empujaba a seguir, a pesar de que él no quería porque sufría oposición, mucha burla en los días en que él predicaba, Jeremías. Importa, amigos, que nosotros tratemos de apreciar qué significa comer la carne, beber la sangre. Cuando la palabra de Dios se incrustó adentro, la hemos comido, espiritualmente hablando, para que forme parte, así como la proteína, cuando comemos, o el mineral, o las sales, o, en fin, los elementos nutrientes que alimentan al ser humano. Cuando entran, allí todo se asimila en el cuerpo para luego producir las transformaciones o los cambios o las mejoras en nuestro cuerpo, gracias a la buena alimentación. Así también, cuando incorporamos la palabra de Dios, se entreteje en lo profundo del alma, para que podamos reflejar con la conducta, con las palabras, con las acciones, que Dios está morando en el corazón. ¿Creemos estas cosas? Dios quisiera que fuéramos tan atentos en escuchar su palabra, cuando a veces hay casos asombrosos del maestro que se mueve y humanamente sería imposible imitarlo, pero Él da las fuerzas para que lo imitemos. Miremos el ejemplo o el consejo que nos va a dar el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1. Leemos pues. Es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 en adelante. Ahí podemos leer el texto. El cual, hablando de Jesús, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos captando, amigos, lo que es comer la carne, beber la sangre. Aún en medio del sufrimiento, de la adversidad, sigue pendiente la orden de Jesús, que le coman la carne, es decir, que coman sus enseñanzas. Déjenme, amigos, contarles una ilustración, un relato histórico que yo viví años atrás, de lo que significa comer la carne, beber la sangre en circunstancias muy adversas. Fue en el año 89, cuando con mi esposa estábamos recién casados, nos invitaron a participar en campañas evangelísticas distantes de nuestro domicilio. Y había encargado yo a un hermano de iglesia que cuidara nuestra casa en nuestra ausencia por varios meses. El hermano, muy amable, cuidó la casa. Enfrente solía vivir una banda de fascinerosos, tal vez unas 6 personas, lideradas por un ex policía, exonerado, expulsado de las fuerzas por su condición de homosexual. Esta gente producían escarnios allí, muchas molestias en el vecindario, poblado mayormente por gente mayor. Como esta gente era joven, había casos, yo recuerdo, cuando sustraían de algún extremo del barrio algunas cosas y en el otro extremo las ponían a la venta,
Recuerdo que yo regresaba de mi trabajo, pasaba por ahí y uno de ellos me dice, señor, ¿usted no quiere comprar esta cosa? Le dije, no, no, gracias. Habían robado en otra parte y ellos vendían en el otro pueblo. En aquella ocasión me tocó volver de mi trabajo, no el fin de semana, sino a mitad de semana, por alguna corazonada decimos. Cuando llego allí a mi domicilio, la fachada estaba normal, voy por atrás y allí empezaron los problemas. Lo que recuerdo es que había huecos. Y cuando miro, faltaba el lavarropas, el secarropas, faltaba el refrigerador. Veo huecos. ¿Qué pasó? No entiendo. No caí en cuenta todavía. Entro a una de las oficinas, los libros revueltos. Entro a otro, un dormitorio, la ropa por el suelo. Nos robaron, me robaron, me robaron. Fue la reacción que tuve. Inmediatamente llamo a mis empleadores y ellos me dicen, cálmate, tú tienes un seguro. Trata de buscar información, qué pasó, ríndeme lo que se te ha robado y el seguro te lo va a reponer. Inmediatamente me comunico con mi esposa y le hago saber a ella que venga a toda carrera para que mirara el desastre que había acontecido en nuestra casa. Mi esposa estaba embarazada y llegó y se entristeció muchísimo. Recuerdo que lloraba por algunas cosas especiales, regalos de casamiento que nos habían obsequiado. Mira, acá falta la cocina, la estufa que nos regaló tu madre, un regalo de casamiento, y nunca la pude estrenar porque tenemos, en la casa alquilada tenemos una. Y yo la calmaba, no te preocupes, ya te conseguiré otra. Y no, quiero esa. Y yo usaba la expresión, pero esto es funcional, se usa, y así varias cosas, un suéter cosido por la abuela para el nieto que estaba por nacer, etcétera. Allí tenemos un ejemplo de lo que fue mi casa en aquel tiempo cuando el desastre que hicieron de romper mis cosas para sustraerlas. Bien, lo que nos quedaba era guardar las pocas cosas que quedaban y para ello quedaba un piano. Miramos las luces, habían cortado las luces para seguir robando. Mi esposa se cruza enfrente para pedir auxilio a estos hombres fuertes para mover el piano. Cuando allí en la vereda miró en la basura, vio recortes de sus pertenencias, cartas. ¿Qué hace esto acá? Y se trajo la caja de basura, me la mostró. Mira, estos son esta gente, ellos son, porque todas las cosas así revueltas las han sacado de casa. Y aquí está revuelto. Inmediatamente ponemos la denuncia en la policía. Y yo tuve que volver a mi trabajo. Y mi esposa dirigió el resto. Y el policía cuando vino, pues allí el hombre se mete en el domicilio de esta gente. Y efectivamente uno de los fascinerosos estaba vestido con la ropa de mi mujer. Y mi esposa dice, ¿qué hace este con mi vestido? Venga para acá. Y el hombre, no, señora. Y el policía, quédese ahí. A ver, señora, diga qué otra cosa. Y mi esposa, este cortinado, aquí y allá. Y pudimos recuperar buena parte. Amigos, les estoy contando, pero en aquel tiempo yo sufría, imagínense, el corazón se revuelve, ¿sí? Y yo predicaba que había que comer la carne, beber la sangre del Hijo de Dios, para que tengamos vida. Pero lo que yo estaba comiendo era ira, que esta gente lo pagara, habíamos descubierto quiénes eran. De remate, los abogados que nos asistieron decían, miren, no le podemos dar más cárcel que 5 días, porque hacen falta las otras cosas pesadas que les robaron. Pero seguramente que las vendieron. No, ellos testifican que se las compraron a alguien que pasaba por ahí. Y era palabra contra palabra. Pero por lo menos pudimos darle 5 días de cárcel, nos decían. Yo estaba fastidiado. Cuando regreso ya para entregar la casa, veo allí al fascineroso, al jefe de ellos, un hombre alto, fumando, con sus piernas cruzadas, y mirándonos, como diciéndome, yo te vencí. Y ustedes se ponen en mi lugar, amigos, mi esposa deshecha de llanto, y yo impotente por cumplir un servicio, dejar la casa a cuidado de alguien, pero el ladrón pudo más. Yo quería venganza. Y en eso me acordé, amigos, la carne y la sangre del Hijo de Dios. Por eso cuento esta historia. Esto me trajo alivio, porque si yo seguía comiendo ira, odio, venganza contra esa gente que me habían robado, hasta el día de hoy no descansaría, aún en mi profesión, predicando la palabra. Pero entonces vino a mi mente el texto que acabamos de leer de la primera carta de Pedro. Invito a que lo leamos, el capítulo 2, 21 en adelante. Esa es la carne que Dios nos da para comer, que son las palabras bíblicas
que nos dan sentido, fuerza para soportar con el peso de esa carne, de esa sangre, tenemos fuerza, soportamos la adversidad. Miremos pues entonces la primera carta de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 21 en adelante. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y entonces este versículo es el que me trajo tanta paz y que se los quiero comentar. Quien cuando le maldecían no respondía de la misma manera, con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bien, esto fue lo que me tocó hacer. En lugar de vengarme yo con mis manos o planear venganza con amistades, imagínense un corazón que está dolido. Se lo pasé a Dios. El texto dice que cuando Jesús sufría persecución, lo amenazaban, Él no respondía de la misma manera, aun cuando sufría agresión, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y entonces yo le dije a mi Dios: Señor, aquí te entrego esta historia. Tú sabes bien qué hicieron con mi casa y que esta gente fue la responsable. Yo quisiera participar en ese juicio. Efectivamente, en Apocalipsis 20 se enseña que los santos accederán a los libros en los cuales se anotan los pecados de los pecadores. Gente que ya se perdió para siempre, pero uno tendrá acceso a ello para ver la conducta y el porqué del castigo, especialmente cuando se trata de parientes que no la hicieron, decimos nosotros, parientes que quedaron postrados, se perdieron, pero son seres amados. Y bien que nos preguntaríamos: ¿cómo puedo ser yo feliz en el cielo si no tengo a mi cónyuge, no tengo a mi hija, a mi hijo, no tengo a mi ser amado conmigo? ¿Qué pasó, Señor? Y Dios me diría: hijo, cálmate, toma asiento, mira el libro. Todo esto aparece en Apocalipsis 20, versículo 4. Mira el libro, y ahí los santos comienzan a juzgar, a ver la historia de cada cual y por qué se perdió. Ahí tenemos el texto para que nos inspire también. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Van a estar en ese proceso de juicio, sentarse a las mesas con la facultad de juzgar. Así, amigos, todas las cosas se nos van a aclarar. Entenderemos. Porque hemos creído en una palabra, en un texto como el que acabamos de leer. Eso es comer la carne y la sangre. Esta es la exhortación que les queremos hacer. Si ustedes tienen su Biblia, léanla, crean en ella. Cuando ustedes adoptan los pensamientos de la Biblia como propios, incorporan carne, incorporan sangre para que tengan vida, ustedes se confían en la Sagrada Palabra. Así fue como me ocurrió con el caso de este señor. Saben que con el tiempo sentí yo que Dios me curó y ya no alimento aquel odio que tenía de verlo al Señor allí quemándose porque yo vi los libros. No, que no quisiera que el hombre se salve con su banda. Solamente que no me tocó a mí trabajar por ellos, por el daño sufrido. Pero que Dios tenga misericordia y les conceda nueva chance de que escuchen la palabra del Señor, para que ellos coman la carne, beban la sangre, Dios les perdone y juntos nos podamos ver en el cielo, si es que voy yo también. Amigos, qué importante es escuchar la palabra de Jesús y esta parábola en particular. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Por eso la exhortación, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Así como yo vivo por mi Padre, el que me come vivirá por mí. ¿Queremos hacer esto? Esta es la invitación, amigos, que estamos extendiéndoles. Que también sigan participando de estos estudios de Descubriendo al Mesías de las Profecías. Profundo en sus enseñanzas. Es el pan de vida que nos va a dar el alimento cada vez que abrimos la palabra. Oramos por ella, que nos alimente para ser hijos fieles, felices y especialmente con la esperanza de heredar la vida eterna. Con este deseo queremos despedirnos y desearles que Dios los bendiga siempre, en todo momento. Y será entonces hasta la siguiente emisión.
Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrado a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.